Doctor Hugo Plata, ¿cómo está? Bienvenido. Norberto, muy buenos días. Buen inicio de semana. Gracias, igualmente. Y ahora con un tema súper importante. Sí, la detección de la diabetes. La detección de diabetes. Y primero, nada más platicar un poquito acerca de qué es la diabetes, ¿no? Es una enfermedad tan frecuente que afecta a cerca del 10% de la población adulta, muy frecuente, motivo de grandes complicaciones en materia de salud. Es una enfermedad crónico-degenerativa, no curable, que consiste en una deficiencia en la producción de insulina por el páncreas. La insulina es la hormona que mete el azúcar a las células, entonces es fundamental, ¿no? Pero por alguna cuestión todavía desconocida al 100%, deja de producir el páncreas esta sustancia con el paso de los años y con algunos factores de riesgo asociados, y genera que de pronto ya no haya quien meta el azúcar a la célula y esta se eleva en la sangre, con todas las complicaciones que conlleva. ¿Y cómo es que nos damos cuenta que si tenemos esa enfermedad? En la primera etapa, cuando los niveles de azúcar están por abajo de 150, ya fuera de los rangos normales son hasta 100 miligramos por decilitro de sangre. Cuando esto se rebasa y está entre 100 y 130, 140, puede haber síntomas muy inespecíficos o pueden no haber síntomas. Los síntomas se manifiestan después de los 200, 250 miligramos de azúcar. ¿Cuáles son los síntomas? Pues cuando ya se empieza a manifestar con mucha sed, mucha hambre y mucha orina. Les llamamos en medicina las 3 P's, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia. O sea, mucha hambre, mucha orina y mucha sed. Es cuando ya está ¿Con cualquiera de esas que se tenga? ¿O no. Pueden estar las 3 o una de ellas nada más. Depende del paciente. Ahí es variable de paciente a paciente. Pero en la etapa previa, antes de que se manifieste, pues cansancio, dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de peso. Son síntomas que nos pueden estar llevando a pensar en que puedo ser diabético. Y si a eso le aunamos el antecedente familiar, que es un factor de riesgo muy importante en diabetes tipo 2. Recordar que muy rápidamente que existen 3 tipos básicos de diabetes, ¿no? Hablamos de diabetes tipo 1, que es la que le da a los más jóvenes, en el cual hay una destrucción de las células que producen insulina por alguna razón desconocida. Se habla de un factor viral, una infección viral, y una respuesta autoinmune de destrucción de las células. Es una diabetes que da a gente más joven en general, aunque puede dar en etapas avanzadas, y requiere insulina de tratamiento por vida. Eso sí se le llama todavía diabetes insulino dependiente. ¿No? Ese es el tipo 1. Ese es más o menos el 10% de los casos de diabetes es de tipo 1. Tipo 2, que es el 90% restante. La mayoría. Exactamente. Es la diabetes del adulto, que se llamaba. Aunque ahora ya se ve también en jóvenes. En jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo asociado importantísimo a la diabetes que se convierte en el disparador de que se manifieste, que es la obesidad, ¿no? La obesidad. Exacto. Entonces, conforme ha avanzado esta epidemia de obesidad, los casos de diabetes se han incrementado. ¿Por qué la obesidad? La gente siempre dice, si engordas te puede dar diabetes. Claro. Hay una razón muy importante. Las células de grasa, cuando aumentan su tamaño, se vuelven muy resistentes a la acción de la insulina. Entonces, esto está generando que el páncreas se esté forzando a producir más insulina en el paciente obeso, ¿sí? Que en el paciente que no tiene tanta grasa acumulada. Entonces, esta resistencia a la insulina hace que las células trabajen más y más, y de pronto ya se cansan y dejan de producir insulina. Obviamente si hay factor de riesgo también de hereditario, como comentamos. Y otros factores de riesgo, como es la inactividad física, algún proceso infeccioso, estrés constante. Todo eso genera una hiperproducción de insulina y llega el momento que ya estas células dejan de producir, ¿no? Todo esto es un proceso que puede durar años. Sin embargo, llama la atención que en los últimos tiempos, las últimas dos décadas, es muy frecuente ya en personas más jóvenes. Antes era de 40 años en adelante. Ahora encontramos pacientes diabéticos desde los 30 años, 25, etc., de acuerdo a su nivel de obesidad o de factores de riesgo asociados que ya hemos comentado. Y ese es el tipo 2 y que tiene el 90%. Ese es el tipo 2, que es el más frecuente. Y la tercera sería la diabetes gestacional, que es solo durante el proceso del embarazo, en los últimos 3 meses se puede manifestar, hay cambios metabólicos, pero que siempre existe también un factor de riesgo que puede ser la herencia.
Normalmente la paciente que tiene una diabetes gestacional, viene el parto o la cesárea y los niveles de azúcar vuelven a su normalidad, o no necesariamente a la normalidad, pero se disminuyen. Pero son pacientes que generalmente van a desarrollar diabetes después. Sí. Bueno, ya nos dijo los síntomas, pero también digo, hay que estarse haciendo el chequeo porque hay exámenes. Definitivamente. Se tiene diagnosticado más o menos un 10% de la población en este grupo. Estamos hablando de cerca de 7 millones de personas. Es una enfermedad sumamente frecuente. La detección debe de hacerse de una manera oportuna a través de chequeos preventivos. ¿Sí? Porque muchas veces es un hallazgo que de pronto dice, bueno, me checaron el azúcar por X condición, por una campaña, etcétera, y resulta que salió ya elevada, ¿no? 100, 110, 120, todavía no es diabetes, puede ser prediabetes o resistencia a la insulina que comentábamos. Pero si yo tengo factores de riesgo asociados, si tengo un problema de obesidad, tengo la obligación de ir a checar mi azúcar, porque tarde o temprano se pueden manifestar. ¿Sí? Entonces, esa sería la condición. Yo creo que a través de un chequeo preventivo, considerando mis factores de riesgo, y bueno, hacer medicina preventiva, que siempre es lo que recomendamos. ¿Y ya se controla entonces? Porque no, como bien dice usted. No, o sea, la diabetes se puede controlar, no se cura. No se cura. Obviamente, pero ahí obviamente es el control de peso, el cambio del estilo de vida, no puedes tomar alcohol en cantidades fuertes, o sea, modificar tu plan de alimentación es fundamental. Claro. O sea, la diabetes se puede controlar e ir reduciendo las probabilidades de que dañe a órgano blanco, ¿no? A riñón, a la vista, al corazón. O sea, la diabetes afecta a todo el organismo. Entonces, prevención en cualquier etapa que se identifique, esa es la clave para poder... y hay mucha gente que no sabe que la tiene, ¿verdad? No, muchísima gente. Se habla más o menos de otro 10% de la población que no sabe que tiene diabetes, pero sí tiene los factores de riesgo. Entonces, lo importante, si yo tengo factores de riesgo que ya comentamos, pues vámonos a checar el azúcar inmediatamente y a control de peso y plan de alimentación. Ejercicio. Definitivamente. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias, muy interesante el tema. Bueno, muchas gracias. Sí, ojalá de todo el mundo. Ahora vamos con mi compañera Paola porque nos tiene temas de el medio ambiente, cómo prevenir algunas de estas cosas. ¿Verdad, Paola? Sobre todo, Norberto,